Hola, llegamos al último tema del curso de Big Data de Imagina Formación. Es el tema número 11 y vamos a cerrar hablando sobre inteligencia artificial. Este tema va a ser muy interesante puesto que vamos a entender exactamente qué es la inteligencia artificial, es decir, en qué consiste, qué es el test de Turing, que es uno de los conceptos más famosos dentro de lo que vendría siendo la informática, el concepto de la robótica. También vamos a ver qué es o cómo se trabajan juntos la inteligencia artificial y el Big Data, es decir, cómo van a compenetrarse para generar, nuevas oportunidades. También nos vamos a centrar en las 6 nuevas prácticas que mejoran el Big Data gracias a la inteligencia artificial. Y por último hablaremos de el analytics o el análisis al final de Big Data con la inteligencia artificial. Bien, pues vamos a empezar hablando de qué es la IA o la inteligencia artificial. La IA es una rama, concretamente, dentro de la informática. Es decir, dentro de la informática tenemos diferentes áreas, diferentes ramas, y esta es una de ellas. Consiste o intenta crear máquinas suficientemente inteligentes, o que entendemos como inteligentes, como para realizar tareas que normalmente requieren que las haga un humano. Es decir, aquí estaríamos intentando sustituir la mecánica humana por la mecánica robótica, en este sentido, o mecánica, digamos, de software. Aunque es una vertiente de la informática, su alcance se extiende fuera también de ella. Es decir, tiene aplicaciones infinitas en otros campos, como podría ser, por ejemplo, la medicina. Es decir, no solo estaríamos hablando del campo de la informática, pero sí que proviene del campo de la informática, pero se generaliza su uso a todos los sectores que podamos imaginar. Los avances en los últimos años de las inteligencias artificiales han revolucionado todo el mundo y especialmente, obviamente, el mundo de la informática. A pesar de que el sueño de construir el ser humano biónico, robótico, perfecto o totalmente funcional todavía queda muy lejos de cumplirse, no estamos exactamente en ese momento histórico que llegará, pero todavía los avances que tenemos a día de hoy han transformado suficientemente el mundo de la industria, propulsando concretamente dos tecnologías, ¿no? El Machine Learning y el Deep Learning. Hay que hacer una diferenciación entre ambas. El concepto de inteligencia también, que se traslada de un humano a una máquina, surge de Alan Turing, que en 1950, después de descifrar la máquina Enigma, la máquina que utilizaban el bando alemán, el bando nazi, se le ocurrió pensar, ¿no? ¿Pueden las máquinas también pensar? Es decir, ¿pueden ser capaces de no solo ejecutar comandos o ejecutar instrucciones que nosotros le decimos ya sea por código o por tarjetas, como se hacía en aquel entonces? Poco después, entonces, publicó un estudio llamado Computing Machinery and Intelligence, es decir, computación mecánica e inteligencia, y es un estudio que abarcaba o que marcaba, digamos, el comienzo de lo que sería la carrera de la inteligencia artificial que llega hasta nuestros días. Alan Turing no solo revolucionó el mundo de la informática al introducir ese concepto o la idea de la máquina pensante, sino que también, descubrió un test para determinar si una máquina posee inteligencia equiparable a la de un ser humano. Si alguna vez habéis visto la película Ex Machina, sí, es una película que realmente recomiendo y justamente habla de esto. Es un test que es tan importante que se ha vuelto al final un estándar en el mundo de la inteligencia artificial. Y aunque sigue siendo un estándar que hoy en día, existen test más avanzados que el propio test de Turing, sí que es verdad que sirve para compensar el avance, ¿de acuerdo?, de la tecnología, y que, de alguna manera, siempre va a estar presente. Es un test que se sigue utilizando a día de hoy. En los años posteriores de esta revolución y este nuevo área de pensamiento que se estableció gracias a Alan Turing, otras personas como Peter Norvig o Stuart Russell publicaron un libro llamado Inteligencia Artificial, una aproximación moderna. Al igual que Turing, ambos iniciaron un movimiento para la creación de la inteligencia artificial moderna. Sobre todo, digamos que este último libro asentó las bases necesarias para poder crearla. Tanto Stuart como Peter definían la inteligencia artificial como el estudio de agentes que reciben preceptos del entorno y en consecuencia toman una acción. Es decir,
una máquina que sea capaz de reaccionar a determinados conceptos del contexto o entorno en el que se mueve y tome decisiones por sí misma sin que sean instrucciones directamente humanas ejecutadas por código. Es un libro muy interesante y concretamente se exploran diferentes enfoques en los que, digamos, que hasta entonces de alguna manera no se habían comentado. Es decir, se comenta sobre el desarrollo de la inteligencia artificial en concepto de pensar como un ser humano, pensar de forma racional y actuar como un ser humano o actuar racionalmente. Es decir, tanto el pensamiento como la actuación conforman, por lo tanto, la inteligencia artificial. Los dos primeros enfoques, el de, digamos, el pensamiento como humano y también, por lo tanto, el pensamiento de forma racional, se centran en cómo piensa una máquina y los dos enfoques obviamente restantes en cómo debe actuar o cómo se ha de actuar para entender que se trata de una inteligencia artificial suficientemente potente. La IA, ¿de acuerdo?, suele dividirse en dos categorías principalmente. Una, la Narrow IA, ¿de acuerdo?, y la Artificial General Intelligence o la AGI. Digamos que la Weak IA, o también llamada Narrow IA, es decir, la inteligencia artificial básica o débil como tal, es el tipo de inteligencia artificial que existe dentro de un entorno controlado, es decir, un entorno, digamos, donde se simula la inteligencia humana sin realmente un libre albedrío del cual nosotros gozamos en la vida real. El objetivo de este tipo de experimentos de inteligencia artificial es que la máquina sea capaz de hacer una tarea como un ser humano, es decir, que haga exactamente lo que haga un ser humano, pero esa tarea únicamente, ¿de acuerdo?, y a base de prueba y error es capaz de hacerse, es decir, es un entorno controlado en el cual la máquina realiza una tarea increíblemente bien, increíblemente de forma eficiente a partir de prueba y error. Al encontrarse obviamente dentro de un entorno controlado y bajo circunstancias muy concretas, se considera este tipo de inteligencia artificial como no inteligencia artificial o inteligencia artificial débil. Algunos de los ejemplos de Narrow IA o Weak IA que estaríamos hablando son el buscador de Google, por ejemplo, los Alexa, Siris o los Google Home Minis que podemos llegar a tener en casa, los altavoces inteligentes que se le llama, ¿no? El entorno está controlado, es a través de voz y a través de comandos de voz y no mucho más. Nosotros podemos decirle a la máquina que puede ser capaz de programarnos el horario o el calendario para mañana, para ponernos una notificación y que suene la alarma, pero no hará más allá de lo que nosotros le hayamos especificado a la inteligencia artificial a través de una serie de comandos controlados. Dentro del Narrow IA encontramos, por lo tanto, especialidades como el Machine Learning y el Deep Learning. Estos conceptos son algo confusos porque se utilizan generalmente si buscamos en Internet o hablamos sobre ellos, no se hace una diferenciación concreta entre el Deep Learning y el Machine Learning habitualmente y se utilizan muy a la ligera. Pero es fácil de comprender si sabemos o entendemos que Machine Learning es un tipo de inteligencia artificial y el Deep Learning, ¿de acuerdo?, es un tipo de Machine Learning. Si veis la gráfica podréis ver cómo estos círculos representan la inteligencia artificial, el Machine Learning, y dentro del Machine Learning tenemos el Deep Learning. La inteligencia artificial, por lo tanto, es la técnica con la que permitimos a máquinas que simulen o hagan, digamos, o utilicen el comportamiento humano como base para comportarse, es decir, intentarán emular el comportamiento humano. El Machine Learning, en cambio, que será un tipo de IA, ¿de acuerdo?, se usa, digamos, de forma estadística o para generación de métodos o modelos estadísticos para habilitar a las máquinas mejorar con la experiencia, es decir, a través de el nutrir de datos, como ya veníamos comentando en otros temas, conjuntos de datos de prueba, la máquina mejorará su rendimiento. Y el Deep Learning como tal es un subset o un subconjunto del Machine Learning que lo que hace es básicamente hacer uso de redes neuronales, ¿de acuerdo?, que nos permitan de alguna manera ejecutar o pensar como humanos. La AGI, en cambio, al contrario, es lo que se considera realmente como la inteligencia artificial fuerte, ¿vale?
es un intento real de trasladar lo que hemos visto en las películas, es decir, llevar máquinas a un entorno de la vida real y decir que una máquina que sea totalmente funcional es capaz de replicar, actuar, pensar e incluso tener la misma ética que un ser humano. En este aspecto, la IA, ¿de acuerdo?, es el verdadero reto del ser humano, puesto que el Machine Learning, Deep Learning a día de hoy ya se puede hacer, es fácil, digamos, de replicar, existen muchísimas metodologías, librerías que nos permiten trabajar con ello, pero el verdadero reto a día de hoy es emular, digamos, el cerebro humano. Esa es el objetivo, la línea que se trabaja, y eso se le llama la inteligencia artificial fuerte o Strong IA. Por lo tanto, a la cabeza de la investigación y de los avances en este sector, concretamente tenemos a Boston Dynamics, que seguramente habéis visto algún vídeo de esos seres robóticos que son capaces de correr, saltar, digamos, percibir los elementos a su alrededor y gestionar digamos, el trayecto que están haciendo para evitar y sortear obstáculos, saltar si fuera necesario e incluso ser capaces de nivelar su punto y no caerse, digamos, cuando por ejemplo sufran un ataque o un golpe. Habréis visto esas máquinas que son como animales que se mueven casi igual que un guepardo por el suelo. Estos son, digamos, son robots que simulan comportamientos animales, pero también existen otros de Boston Dynamics que lo que hacen es asimilarse a los humanos. Pero obviamente a día de hoy estamos muy lejos de llegar a lo que entenderíamos como una película como podría ser, o un libro como podría ser Yo Robot, que al final estaríamos hablando, ¿no?, de una máquina capaz de interactuar con el humano y el humano no darse cuenta de que es una máquina. Bien, todavía estamos lejos de eso, pero poco a poco estaríamos llegando. En la imagen podéis ver, por ejemplo, un robot de Boston Dynamics que simula el comportamiento de un salto humano sobre un obstáculo que se encuentra en su camino. Bien, también tenemos, por lo tanto, profundizar en qué es el test de Turing. El test de Turing del que hablaba yo al principio, digamos que requiere de 3 terminales. Cada una de ellas debe ser independiente de las otras 2, es decir, la idea es que una de las terminales la controlase una máquina y otra 2 seres humanos. Estas terminales, durante el test, uno de los humanos se encargaría de hacer preguntas, mientras que la otra persona y la máquina tendrían que responder las preguntas que se formulasen. El humano encargado de realizar las preguntas se centraría en, digamos, hacer las preguntas sobre un tema concreto, utilizando un contexto y un formato específico. Después de un tiempo, la cantidad y una cantidad concreta de respuestas, digamos, pongamos 100 preguntas, por ejemplo, y 100 respuestas, el humano debería ser capaz de discernir quién era el humano de quién era la máquina, es decir, a ojos ciegos y escuchando las mismas respuestas a las mismas preguntas, decidir quién era el humano y quién era la máquina. Entonces el test se repite muchas veces, varias veces, y si el ser humano es que hace las preguntas, está acertando en discernir siempre quién es la máquina y quién es el humano, la mitad o menos de las veces se considera que la máquina tiene una inteligencia artificial poderosa o no poderosa, dependiendo de, digamos, el nivel de aciertos que haya podido tener el humano, puesto que al ser humano que hace las preguntas considera al final la máquina como otra persona más. Y ese tipo de pensamiento es el que ha hecho que el test de Turing a día de hoy haya establecido las bases, en este caso de la robótica, y hace que a día de hoy intentemos simular o emular, por ejemplo, las voces en un Alexa, en un Google Home Mini, en un Siri, para que sean humanas. Y cuando nosotros hablamos con una máquina, esta nos responde en nuestro mismo formato, nos contesta de forma ya sea más formal, ya sea más informal, o incluso nos cueste discernir si de verdad no hay una persona al otro lado contestando. A día de hoy incluso se están haciendo experimentos, por ejemplo, para hacer digamos, que haya máquinas que responden a la llamada de un teléfono para gestionar reservas, por ejemplo, de teatros, cines, restaurantes, y la máquina sea capaz de interactuar con el humano y el humano no darse cuenta que está interactuando con una máquina, porque independientemente de las preguntas, las consecuencias, el contexto de la conversación, la máquina sea capaz de derivar la conversación y entender lo que el humano está queriendo decir cada vez, e incluso
tener una voz muchísimo más realista, que también favorecerá esa diferenciación o esa emulación, digamos, entre el humano y la máquina. El test de Turing a día de hoy carece de poco sentido como tal, sobre todo si nos basamos en cómo fue concebido originalmente, pero a día de hoy el concepto sigue vigente. Debido a que las máquinas de hoy en día podrían ser mucho más precisas, obviamente contestando preguntas simples, como podemos ver con un Siri, por ejemplo, o un Alexa, puede contestarnos las preguntas y las respuestas de forma relativamente sencilla a través de la conexión a Internet. Por ese motivo se han ideado varios tests basados o ideados o originariamente, digamos, inspirados por el test de Turing para mejorar o suplantar el test original de Turing, para asegurarnos de que se ajustan a la modernidad de las máquinas que tenemos hoy. El primero se llama el test de Marcus. Se trata de un test que lo que hace es comprobar que un programa es capaz de ver un programa de televisión, y posteriormente se le hacen una serie de preguntas sobre el programa. También tenemos el test de Lovelace, que es un test que, por el contrario, se le pide a una máquina que cree arte, o sea, que sea capaz de pintar un cuadro, realizar una escultura, y después personas expertas tienen que discernir qué cuadro o qué obra de arte ha sido creada por el humano y cuál por la máquina. Y también tenemos el test o el reto de Ginott Schema, que básicamente es un test que se asimila al test de Turing en este sentido, pero suplanta las preguntas de sí o no por preguntas de opción múltiple, teniendo por lo tanto más probabilidades de fallo o más probabilidades de, digamos, de entender que no todo es blanco y negro, sino que el abanico de respuestas que puede dar un ser humano obviamente es mucho mayor que un valor booleano de true o false, por ejemplo, ¿no? A pesar de que hoy en día existen otros tipos de test que se realizan para comprobar si una máquina posee inteligencia, como los que acabamos de comentar, los investigadores obviamente no se han olvidado, como os decía, del test de Turing, y han ideado una serie de valoraciones que se pueden añadir al test original para poder seguir usándolo a día de hoy. Es decir, digamos, de alguna manera evolucionado el test de Turing. Tenemos el Reverse Turing Test, que es, en lugar de que una máquina intente convencerte de que es humana, es un ser humano debe convencer a una máquina de que no es una máquina. Esto se asemeja al test que os comentaba, en este caso de la película de Ex Machina, que os recomiendo. También tenemos el Total Turing Test, que sería una versión, digamos, en la que el test no solo comprueba conocimientos sobre un tema específico, sino que también comprueba habilidades de percepción, habilidades de manipulación de los objetos, de desviación de temas, etc. Y luego, por último, tendríamos el Minimum Test Signal Test, que básicamente es un test que es igual al test de Turing, solo que con preguntas de sí o no, o preguntas de true o false, digamos que más simplificadas, pero en diferentes temas. Bien, esto han sido un poco hablando acerca de el test de Turing, y ahora nos toca hablar de cómo la inteligencia artificial y el Big Data se compaginan o trabajan de forma conjunta. Internet nos provee al final de un nivel de información muy concreta sobre consumidores, sus hábitos de compra, lo que les gusta, lo que no les gusta, incluso las preferencias que pueden tener incluso a nivel personal, por dónde andan, qué miran, qué tocan pero vuelven a dejar en su sitio. Pues tenemos un montón de información cada 2x3 que vamos dejando, como ya hemos hablado en otros temas. Algo tan simple como un like, un retweet en una red social es una gota más en un océano al final, o en un conjunto o en un vaso de información disponible para las aplicaciones de Big Data. Es decir, cada pequeño gesto cuenta. Digamos, hay un libro, un white paper llamado All Meets Big Data, que decía lo siguiente, de lo cual sacamos esta cita: utilizando información de distintas fuentes, la inteligencia artificial puede almacenar todo ese conocimiento para poder hacer predicciones precisas sobre el consumidor. Estas predicciones no están basadas solamente en lo que compras, sino cuánto tardas en una web concreta, qué es lo que buscas cuando estás dentro de la web, o con qué lo comparas, es decir, con qué hacer la comparación. La inteligencia artificial puede sintetizar toda esta información y añadirla a su base de datos para llegar a conocerte muy, muy bien.
La razón principal por que la inteligencia artificial y el Big Data se complementan también es porque la inteligencia artificial funciona mejor cuanta más cantidad de información contenga, por lo que se genera una relación simbiótica entre ambas. Es decir, sí o sí, si tenemos Big Data, al final acabaremos utilizando algún tipo de inteligencia artificial, ya sea Machine Learning o Deep Learning, para poder procesarla de forma eficiente y generar predicciones. Esta relación permite al final a las empresas o instituciones conocer a sus usuarios de formas que, digamos, que hace 10 años, hace 30 años habría sido totalmente impensable o imposible. Hay que tener en cuenta que el Big Data al final es un producto totalmente inútil sin esos datos, o sin una herramienta que realmente nos permita analizar y extraer conclusiones de ella, y que los seres humanos somos incapaces de gestionar tanta información de una forma efectiva. Por lo tanto, requerimos de una máquina que sea capaz de pensar como un humano, pero más rápido. Uno de los problemas que siempre ha estado presente entre la unión de Big Data y la inteligencia artificial es el almacenamiento, el problema, digamos, de almacenamiento. Pero como ya comentábamos en otros temas anteriores, a día de hoy, digamos, no es un problema acuciante, algo que de verdad tengamos que estar preocupados. A día de hoy podemos hacer uso y gobernar nuestros datos de una forma muchísimo más despreocupada, puesto que tenemos acceso a mucha más capacidad que antes. El Big Data aplicado a la inteligencia artificial además nos permite realizar tareas que antes no eran imposibles o que eran por lo menos no posibles. Por ejemplo, detectar anomalías. La inteligencia artificial podría analizar un conjunto de datos para encontrar ocurrencias inusuales y a lo mejor ser capaz de redactar un informe de lo que está pasando. Podemos establecer que hay predicciones sobre un resultado futuro, es decir, utilizando unas condiciones conocidas, digamos una cierta posibilidad de influir en el resultado futuro de una acción, la inteligencia artificial podría determinar la probabilidad de esa acción o de que esa acción ocurra en el futuro. Es decir, la inteligencia artificial podría entender el tipo de acción que puede hacer, la probabilidad que podría ocurrir y por lo tanto aplicarla o no en determinado caso. También tenemos el reconocimiento de patrones. Igual que nosotros podríamos buscar esos patrones, como decíamos al principio del curso, la inteligencia artificial es capaz de reconocer patrones de una forma mucho más sencilla, patrones de seres humanos que somos incapaces a día de hoy de ver, dada la cantidad ingente de información, y también la inteligencia artificial sería capaz de sintetizarla en un resumen que pudiésemos entender fácilmente. También, en cuanto a los gráficos de los datos, la inteligencia artificial o la IA podría buscar unos patrones gráficos que pueden llegar a pasarse por alto por un ser humano. Al final, digamos que es una forma de complementar o facilitar el trabajo al ser humano. Las compañías hoy en día se benefician de la sinergia entre estas dos tecnologías y en muchos sectores distintos. Por suerte, el enfoque de Big Data IA, de acuerdo, trabajando junto, es transversal y puede ser aprovechado o utilizado por prácticamente cualquier sector. Algunos ejemplos, de acuerdo, de sectores o partes, digamos, formas con las que el Big Data y la IA puede ayudar a una sociedad serían los siguientes. Por ejemplo, se puede utilizar para ayudar a organizaciones agrícolas y granjeros, por ejemplo, a contar, supervisar los productos de diferentes fases de crecimiento, saber cuándo algo está maduro para obtenerlo rápidamente y que no se ponga malo, saber si alguna, por ejemplo, de sus plantaciones o algunos de sus árboles está enfermo, a través de a lo mejor algún sistema de análisis geográfico y fotografías, que la máquina sea capaz de identificar un árbol sano de un árbol no sano a través de, digamos, análisis gráfico de imágenes. Y la IA permitiría, por lo tanto, a los granjeros y agrícolas a identificar los puntos donde de alguna manera tuviesen que invertir o realizar algún tipo de acción, por ejemplo, como poder tener un déficit de nutrientes o incluso, pues yo que sé, necesitar un determinado cultivo de algún tipo de planta concreta para fomentar y generar más ingresos, o simplemente salvar, digamos, de que por ejemplo, todos los árboles o la arboleda que pueda tener acabe infectada por algún tipo de enfermedad de árboles que se esté, digamos, propagando por la tierra. Estas tecnologías también son aplicables, por lo tanto, al ámbito financiero, para, pues, por ejemplo, supervisar las actividades del mercado. Por ejemplo, podría ser interesante para buscar actividades ilícitas o fraudulentas dentro de un mercado bursátil.
Las analíticas también se pueden sacar del mercado y estas pueden ayudar a decirnos cómo debemos invertir, cuánto debemos invertir o por lo menos las operaciones que acarrean más o menos riesgo. El riesgo obviamente no desaparecería con una IA, simplemente nos ayudaría a elegir. El sector importante que se puede beneficiar sobre todo de este tipo de sinergias de Big Data e IA es concretamente la salud. La salud es uno de los sectores donde seguramente más crezca este concepto. Los hospitales están utilizando sobre todo información recogida a través de los dispositivos móviles, pero también a través de los relojes. A día de hoy los Apple Watch, por ejemplo, pueden ser capaces de detectarte el oxígeno en sangre, las arritmias que puedes tener del corazón y automáticamente llamar a las, a las personas que tengas entre tus contactos o directamente a una ambulancia para que te trate en caso de haber sufrido una caída o tener algún tipo de paro cardíaco. Además, digamos que este tipo de sensores van a estar a día de hoy, cada vez van a ser más baratos, más accesibles y por lo tanto todo el mundo podrá incorporar uno en su cuerpo. Además es mucho más fácil captar esos datos y llevar ese seguimiento, por ejemplo, de enfermedades crónicas. Una persona que tenga problemas respiratorios, una persona que tenga problemas de sangre o que tenga problemas del corazón podrá, por lo tanto, tener un control exhaustivo y, por ejemplo, su médico o su hospital puede estar informando o gestionando informes sobre la evolución del paciente sin que éste tenga que acudir al centro médico. Además, también hay 6 nuevas prácticas que van a mejorar en nuestro Big Data gracias a la IA. Aparte de los sectores, por ejemplo, los análisis de datos se están volviendo mucho más sencillos de hacer a día de hoy. Una inteligencia artificial nos va a permitir tratar y analizar los datos de una forma mucho más sencilla. Como resultado de esto, gestionar por lo tanto y analizar los datos va a depender menos de un trabajo manual. Antes en el pasado teníamos los datos y simplemente los tratábamos, pero ahora a través del mecanismo de IA podríamos llegar a que nosotros no vayamos a tener ese papel o las personas no van a tener ese papel manual, sino un papel vital en el proceso de gestión de la información, pero los procesos que antes llevaban semanas o días van a tardar simplemente horas o minutos. Esto obviamente va a llegar. La propia IA además está creando, creando métodos de analizar los datos que proveen de fuentes de datos de Big Data distintas. Como hemos dicho antes, información sin algo que la analice o extraiga valor no es útil y por lo tanto gracias a la IA estamos descubriendo muchas veces métodos para analizar y ver el valor de grandes volúmenes de información donde antes no los veíamos. A medida que se generan nuevos métodos y nuevos patrones, estos son más eficientes por lo que al final la IA vaya a ir más rápido convirtiéndolos y tratándolos en un ciclo que todo el rato se va a retroalimentar y cada vez irá más rápido. Inteligencia artificial y por lo tanto Machine Learning junto a otras tecnologías más emergentes son críticas a la hora de ayudar a negocios a tener una visión más general de toda la información. Siempre que se provea de estas tecnologías la forma de conectarse con el conjunto de datos. Esto al final, de alguna manera, a los seres humanos nos va a venir fenomenal. Al final es necesario que las empresas combinen el poder de la intuición humana con la de la inteligencia, de nuestras máquinas, para poder al final ensalzar las capacidades de una inteligencia artificial. Esto lo decía Elif Tutuk, que es el presidente de Quick Research y un referente en el ámbito de la inteligencia artificial. El valor de la información sigue estando al final ligada de manera intrínseca a la calidad de la misma. La baja calidad de los datos implica que estos no tengan valor. Por eso es muy importante que parte de la empresa, de una empresa, tenga que asegurar que la información que se le alimenta a la inteligencia artificial es de la mejor calidad posible. Es decir, no vale con darle cualquier cosa, puesto que si no, no se estará sacando el provecho que merece. Además, antiguamente las analíticas de datos eran un proceso que hacía una retrospectiva y que nos permitía indicar cosas que habían pasado en el pasado,
pero gracias a los avances actuales la inteligencia artificial es capaz de realizar predicciones futuras, es decir, no quedarnos con los datos pasados y entender el pasado, sino ver los datos actuales y predecir el futuro. De alguna manera este proceso digamos, se está perfeccionando y en un futuro seguramente podríamos llegar a tener algo muy útil en diferentes sectores de la sociedad, permitiendo así predecir catástrofes, predecir crisis y predecir, digamos, movimientos que pudiesen afectar a nivel global. Aunque parezca que también esta tecnología ha avanzado muchísimo, los expertos indican que apenas estamos en la punta, ¿no? Nos queda todavía, es decir, nos queda bastante para llegar a conseguir que una IA y un Big Data esté totalmente sincronizado. Además, se decía, ¿no?, que esto solo es el principio. En el futuro existirán nuevas formas de analizar los datos para hacer predicciones en tiempo real, es decir, no vamos a hacer predicciones futuras a través de un procesamiento de datos complejo con un montón de tiempo de espera, sino que en tiempo real vamos a estar sabiendo qué va a ocurrir inmediatamente después. De aquí hay otra serie llamada Devs, que os recomiendo encarecidamente que podéis verla y que también tiene relación con esto, la predicción pasada y futura. Además tenemos, digamos, que hablar de Analytics, de Big Data en el IA, no solo ya cómo se integra, sino también, a pesar de que la inversión existente en tecnologías de Big Data a la hora de hacer consultas a un conjunto de datos tan grande sigue siendo un reto para los expertos, existen 4 técnicas actuales que nos permiten de alguna manera hacer uso de estas técnicas dentro de un conjunto de datos para saber un poco y analizar los mismos. Por ejemplo, la primera de ellas sería el sistema de datos de alto rendimiento. Muchos vendedores ofrecen sistemas de computación muy caros y grandes para atajar el problema sobre todo de lo que es la latencia, los tiempos de latencia, cuando se trabaja con bases de datos enormes de Big Data. El coste de estos sistemas está fuera del alcance muchas veces de empresas pequeñas o, digamos, incluso medianas, es decir, de pymes. También tenemos el MapReduce y procesamiento en paralelo, del cual hablábamos en temas anteriores, en los cuales teníamos esas formas de computación en la nube de las que hablábamos y, por ejemplo, gracias a Hadoop, que era otra de que mencionábamos en otros temas, las analíticas de Big Data se han vuelto mucho más accesibles para las empresas. Es decir, Hadoop y las tecnologías del estilo que derivan de la utilización de un método de separar diferentes consultas de Big Data que se producen a través de varios sistemas de computación que se ejecutan en paralelo en diferentes estructuras, gracias al concepto de MapReduce, nos va a permitir, digamos, acceder de forma mucho más eficiente a nuestros conjuntos de datos. Este método lo que hacía era dividir todas las consultas en grupos mucho más pequeñitos, es decir, el divide y vencerás, que son asumibles por los sistemas. Cuando nosotros hacemos consultas en un conjunto de datos tan masivo, los tiempos de latencia, es decir, el tiempo que tarda algo en respondernos es mucho mayor y, por lo tanto, tenemos que dividir en pequeños grupos o en pequeñas, digamos, consultas asumibles por los sistemas que sí que nos permita tener un tiempo asumible por el ser humano y así ejecutar grupos más pequeños en paralelo en diferentes sistemas. A eso se llama clustering. El sistema de consultas de aproximación. Se trata de un método relativamente reciente que utiliza estadísticas de muestra de datos para simular posibles resultados de una consulta sin realmente lanzarla. Es decir, nosotros estimamos que esta consulta devolvería estos datos. Es decir, de esta forma se sacrifica precisión a cambio de velocidad. En vez de tener, digamos, un conjunto de datos real, es decir, se hace la petición y realmente nos devuelve los datos tratados con la consulta completada, estos simplemente predicen o muestran unos datos simulados de lo que recibiríamos a cambio. Los resultados de estas consultas no son los mismos que si hubiésemos hecho la ejecución real, pero se acercan bastante. Esto obviamente es una forma de trabajar o de analizar nuestro Big Data con IA y así asegurarnos de que podemos llegar a alcanzar esa cantidad de consultas sin penalizar de alguna manera los tiempos.
También el compendio de datos o el conjunto de datos. Los compendios de datos hacen calculaciones previas sobre algunos atributos de esos datos y los almacenan para poder acceder a ellos sin necesidad de hacer nuevas consultas. El problema que tiene esta técnica o que viene derivada de esta técnica es que solo tenemos acceso a aquellos compendios que se hayan guardado con anterioridad. Por lo tanto, aquellos que tengamos que estar guardando, pues siempre vamos a estar generando nuevos compendios de datos. Una predicción del 2025 es que estaremos trabajando seguramente con 163 zettabytes, que es básicamente 1 trillón de gigabytes de datos de forma anual. En la gráfica tenemos un poquito, como veis, la línea exponencial de conjunto de datos creados en zettabytes a lo largo de los años, pudiendo tener el 2010 como referencia casi 0 zettabytes, un poco más, 1 o 2, con los que vamos a alcanzar seguramente de aquí al año 2025, en el que estaremos cerca de los 163 zettabytes anuales. Esa es una cantidad ingente de datos. Tanta cantidad de datos al final va a presentar un problema. Tenemos que saber decidir qué datos se deben guardar y cuáles se deben desechar. Es decir, qué conjuntos de datos vamos a, de alguna manera, salvar y de cuáles vamos a prescindir. Si no es viable escalar de forma vertical, creando cada vez más repositorios donde almacenar los datos, vamos a tener un problema y por lo tanto habrá que hacer una criba de esos datos, sí o sí. Otro problema derivado de tener tantísima información es que las empresas deberían utilizar inteligencias artificiales y machine learning para extraer el valor de los datos. Es decir, necesitamos, como se puede ver en la gráfica, entender cuáles son los orígenes de datos, cuál es la dificultad de obtenerlos y por lo tanto cuál es el valor al que podemos alcanzar, cómo podemos optimizar al final nuestros datos. Ha habido muchos avances en la tecnología de IA en los últimos años, en la inteligencia artificial, y se estima que el crecimiento obviamente va a ser exponencial. Lo que podemos decir a día de hoy es que todos estos avances parecen que están yendo en la dirección correcta y digamos que hay una evolución lineal y casi exponencial de inteligencia artificial y por lo tanto machine learning y por lo tanto también el big data. Hablamos incluso de 3 generaciones, podéis ver la gráfica en la cual comentamos que existe una primera generación que abarca hasta mitad de los 2000, una segunda generación en la cual estaría el año 2010, 2009, hacia atrás más o menos 2005 en adelante hasta casi el 2018 y a partir de 2018 empieza la tercera generación que es la generación hecha por las máquinas o lo que sería la inteligencia. Y aquí es donde podemos ver cómo ha ido evolucionando el trayecto, en este caso acerca de cómo ha ido digamos, el interés de cada uno y el valor que hemos ido generando en las últimas décadas. Hay dos tipos, al final hay dos tecnologías dentro del IA, dentro de la estructura de IA que se encuentran a la cabeza del uso del Big Data. La primera de ellas es el NLP, el Natural Language Processing, y la segunda son los bots. El Natural Language Processing es una tecnología que combina Machine Learning, inteligencia artificial y el lenguaje, que nos permite, por lo tanto, hablar con máquinas como si fueran los humanos. El ejemplo más claro es, por ejemplo, un buscador, como puede ser el de Google o, por ejemplo, el de Bing o Yahoo, que utilizan esta tecnología para permitir a los usuarios hacer búsquedas sin importar el idioma con el que lo estén haciendo. Nosotros podemos buscar en español, podemos buscar en inglés, pero también podríamos buscar en alemán y aún así el buscador sería capaz de ofrecernos alternativas o soluciones a lo que estamos buscando. Al dividir estas peticiones de búsqueda en términos más simples y fáciles de entender, es decir, fracciona las búsquedas, la inteligencia artificial es capaz de devolvernos un resultado muchísimo más relevante y preciso sobre lo que estábamos buscando independientemente del idioma. La comprensión natural del lenguaje es lo que nos va a permitir evitar crear algoritmos complejos para encontrar datos dentro del almacenamiento. Es decir, los usuarios podrán encontrar rápidamente la información, además de un resultado que se parezca más al lenguaje que ha utilizado. Y esto, obviamente, nos va a permitir
de alguna manera alcanzar nuevas cuotas de mercado, por ejemplo, ¿no? El objetivo final de esta tecnología obviamente es que revisar y buscar información dentro de bancos de datos enormes sea muchísimo más sencillo y mucho más accesible. Por su lado, o hablando del segundo de los puntos, serían los bots. Se suele hablar de los bots siempre en términos negativos. Bots se pueden utilizar de forma positiva y forma negativa. Muchas veces en las redes sociales un bot está visto como algo negativo, debido a que hasta ahora siempre se han utilizado para hacer spam o incluso estafas, pero lo cierto es que con el avance de la inteligencia artificial los bots cada vez van a jugar un rol más importante dentro del futuro del Big Data. Se puede utilizar, por ejemplo, un bot. Cuando hablamos de bot, es básicamente un software capaz de reproducir el comportamiento humano dentro de una red social controlada, como puede ser Twitter, como puede ser Telegram, como puede ser cualquier otra estructura. Y el bot se va a poder utilizar, por ejemplo, para hacer preguntas relevantes de forma proactiva, para añadir nuevos datos y aumentar la cantidad y calidad de información que almacenemos. Además, son capaces de extraer datos de otras fuentes y analizarlas para darnos informes sobre nuestros datos. Si juntamos estas tecnologías, conseguimos, por ejemplo, lo que a día de hoy está cada vez más presente en cualquier aplicación web, en cualquier página web, que son los chatbots. Todos ellos tienen algún bot que es capaz de reproducir una conversación humana con el usuario que está dentro de la página, pudiendo convertir un usuario potencial en un cliente. Estos bots nos permiten, por lo tanto, hacerles preguntas, ya sean predefinidas o no, dependiendo del nivel de la IA con la que estemos hablando, y estos van a responder como si lo hiciese un humano. Y de esta forma, al final, el bot, a partir de preguntas y respuestas, respuestas y preguntas, va a ir aprendiendo. El propio uso del chat con el bot hará que cada vez las respuestas y las preguntas sean más precisas y mejores. Estos bots ya están implementados, como digo, en muchos sitios web y son una forma muy sencilla de obtener información de nuestros usuarios sobre un producto, si nos gusta, si no nos gusta, y concretamente pues poder incluso generar leads de los clientes potenciales y así poder asegurarnos de que estos se mantienen dentro de la página, entienden las políticas que pueda tener la empresa, puedan realizar preguntas acerca de las calidades de los productos o simplemente puedan confirmar que han hecho correctamente el pedido o que las dimensiones de la camiseta que ha pedido son las correctas. Es decir, los chatbots van a valer prácticamente para todo. A día de hoy se están incorporando y son muy fáciles de incorporar. Tenemos ejemplos como Tidio o como WhatsApp. WhatsApp, en el caso WhatsApp Business sería un chat, pero no estaríamos utilizando, se pueden poner bots también obviamente, pero por ejemplo tenemos Telegram, que podemos hacer canales dentro de los mismos gestionados por bots que nos permiten de alguna manera automatizar las conversaciones con los usuarios. Y de alguna manera lo que estamos consiguiendo con eso es utilizar un bot de una forma positiva dentro del concepto de Big Data para almacenar información y a través de la inteligencia artificial ser capaz de mejorar las preguntas que puede obtener y por lo tanto mejorar las respuestas que puede dar y así asegurarnos de que un usuario siempre quede satisfecho y además nos da información para mejorar el trato que se les puede dar. Esto ha sido el tema 11 de inteligencia artificial del curso de Big Data de Imagina Formación y hemos llegado al final de la formación. Espero que hayáis disfrutado, que hayáis aprendido mucho, que hayáis entendido que el Big Data es el presente y es obviamente el futuro, la importancia que tiene la visualización de los datos, el tratamiento y digamos, de alguna manera comprender qué hacer con esos datos y cómo visualizarlos, las herramientas que podemos utilizar, también los diferentes tipos de marcos legales y cuáles son los riesgos de privacidad que estamos ahora mismo de alguna manera viendo y que tendremos que gestionar en un futuro relativamente cercano y que hayáis podido entender o más o menos vislumbrar las consecuencias de hacer uso de la inteligencia artificial y el machine learning, principalmente para poder hacer de este mundo un lugar mucho mejor. Espero que os haya gustado, soy Martín San José y este ha sido el curso. Un saludo.